Muy buenas noches, historiadores. Estamos aquí en la Ciudad de México en un nuevo en vivo, el segundo de este año, de HC Historia Contemporánea. Nos encontramos en esta ocasión David Cabrera. Muy buenas noches. Y Maximiliano, que está aquí con nosotros. Hola, buenas noches y feliz año, no los había visto todavía. No, ya tenía un ratito que no tenía. Y estamos acá porque este va a ser el primero de, esperamos muchos, especiales, porque en esta ocasión nuestro editor Maximiliano eligió por su cumpleaños que acaba de pasar la semana pasada, si mal no recuerdo, estos temas, y ustedes decidieron elegir tecnología insólita en la Edad Media. Así que vamos a empezar con ese tema. Recuerden que pueden vernos en nuestras redes sociales. Estamos aquí en YouTube, en HC1 y HC2. Estamos también en Anchor, se llama, en Spotify. Y pueden consultar todas nuestras publicaciones, tanto en YouTube, con nuestras redes, TikTok y demás. Y pues este en vivo lo van a poder escuchar en podcast dentro de una semana. Así que denle me gusta, comenten, compartan y compártanos todas sus inquietudes y preguntas, porque hoy vamos a hablar de varias cosas muy importantes. Pero antes de iniciar, vamos a dar unos saludos a Iván Ortiz, a Imperio Tigre 131, que está buenas noches, a Alejandro Cadena. Vamos a ver las tecnologías del diablo, exacto. Y no, pues feliz, algo dijo ahí retrasado, no sé muy bien, creo que leí mal. Ajá. Así que vamos a pensar que leí mal. Entonces, creo que pues sí, pero gracias, supongo. Todos lo vimos. Sí, yo no lo había captado bien. Pero bueno, entonces vamos a empezar con este tema. A ver, Maximiliano, cuéntanos, ¿a qué te refieres con estas tecnologías? Porque yo pensé que en la Edad Media era esta época de barbarismo, de que no había pasado nada, que había oscuridad. A ver, cuéntanos. Bueno, qué bueno que iniciamos con ese punto. Hasta el día de hoy es muy común esa imagen, esa recreación de la Edad Media como un periodo totalmente oscuro, donde la gente no sabe leer, no sabe escribir, todos son aldeanos, son campesinos, los ponen a todos como ignorantes, vemos que visten harapos, y pues la tecnología, la ciencia y la cultura pues nada más no existe. Esa imagen empieza desde el Renacimiento, justamente para criticar la etapa anterior, como suele pasar muy seguido en la historia. Y después, se va a retomar por futuras generaciones, hasta que ya con el romanticismo se empieza a ver hacia el otro lado. Dicen, ok, sí es cierto que fue una época violenta, como todas en la historia, sí es cierto que pues, hubo guerras, hubo hambrunas, hubo pestes, pero díganme en qué época no las ha habido. Entonces se van a enfocar más en ver, todo lo bueno que tuvo esta etapa, como son los valores, cómo es el surgimiento del occidente, y como vamos a ver ahora, el surgimiento de tecnología y también de ciencia. Ok, entonces si gustan podemos comenzar. Ok, perdón, es que tengo que quitar siempre el apagado del micrófono para no interrumpir. Bueno, y ahorita que vamos a hablar de eso, las únicas máquinas que se conseguían en esa época eran de tortura, falso de falsedad. Ahorita vamos a hablar de eso. Totalmente. Hace poco, esto lo digo como anécdota para complementar esta charla de historiadores, en Twitter, en donde estamos ahí también en HC, que administro esa red, comentaba una persona que pues empezaban con este rollo, ¿no? Otra vez de que la Edad Media perseguía a todos los científicos de la iglesia, o sea que no había conocimiento, y uno ahí medio aventurado empezaba a decir, no, es que en el nombre de la rosa vemos cómo quitaban el conocimiento, y yo pues, para empezar es una obra de ficción, ¿no? O sea, ya desde ahí estamos mal, aunque está bien hecha, pues es obra de ficción. Y segundo, pues, de hecho resultaba lo contrario, porque conservaban ese conocimiento, ¿no? ¿Cómo ves? Así es, de hecho eso que mencionas es muy, muy importante. Por un lado, la iglesia nunca persiguió el conocimiento. O sea, eso es total y completamente falso, y es un hecho que se suele exagerar y se suele, mitificar incluso. La iglesia, durante los primeros siglos de la Edad Media, pues ni siquiera se mete en eso. Al revés, ellos resguardan el conocimiento clásico, resguardan el conocimiento creado por cristianos, y lo van a preservar y a difundir a través de monasterios, a través de conventos. Y después, cuando surge la Inquisición, sí es cierto que hay una persecución, no hacia el conocimiento como tal, sino al conocimiento no comprobado
que podía poner en duda ciertas cuestiones de la época. Por ejemplo, con Galileo sí se da ese caso en el que lo persiguen y lo juzgan, no tanto por lo que él estaba proponiendo, sino por las fuentes, ¿no? A él les interesaba que lo pudiera demostrar y hasta ese momento no era posible. Entonces sí es cierto que lo van a juzgar, sí es cierto que lo van a hacer retractarse, y pues es uno de esos pues, errores que comete la Inquisición, ¿no? Uh-huh. Claro, bueno, pero lo estamos viendo con nuestra perspectiva actual. Vamos a ver un par de comentarios antes de seguir. ¿Son tecnologías desarrolladas en esa edad o remanentes de la época clásica? A ver. Vamos a tener ambos. Vamos a tener tecnología, ciencia y elementos que surgen durante la Edad Media, digamos entre el siglo V y el XV. Y también vamos a ver algunos remanentes de la época clásica, ya sea que se retoma tal cual esa técnica o que se perfecciona, porque también sucede. Y aquí dijo ciencia, quémelo. No, pues no. O sea, o sea, no hay que entender que no hacían eso. O sea, de verdad no lo hacían. Pero bueno, vamos a hablar más de esto. David, ¿algo que quieras comentar? Pues también más allá de esta... Yo creo que se tiene ese concepto de que es una época demasiado oscura, demasiado de persecución, por episodios tal vez demasiado públicos o que quedan mucho más impregnados en la memoria que una mayoría. Por ejemplo, lo que mencionaba de Galileo o el Malleus Maleficarum, ese libro que decía que atentaba con, bueno, más bien que para la persecución de brujas y tal, y que decía que sí se convertían en algunos demonios, y son episodios justamente que hacen parecer a toda una época cuando son episodios hasta de alguna manera aislados. Claro, sí, o sea, es que hay que entender también que una cosa es el mito y otra cosa pues son los hechos históricos que tenemos fuentes, ¿no? Para más o menos corroborarlos. En fin, pero me parece muy bien. Vamos a empezar. Si quieren empezamos con el aspecto militar a grandes rasgos y hablamos de más cosas, ¿va? Me parece perfecto. Bueno, ya que a mucha gente le encanta lo militar, pues vamos a hablar de un arma que es muy conocida para los que son fans de Age of Empires 2, que es conocido como el trebuchet, también, espero haberlo pronunciado bien, o almageneque, así estaba encontrándolo. Aunque no es un arma propiamente original de la Edad Media, es acá donde se perfecciona, por así decirlo, y llega a Europa del siglo XII, a Italia, pero pudiera ser que los vikingos ya lo hubieran utilizado antes. Lo que pasa es que no hemos encontrado realmente pruebas de eso. En la batalla de Dover, en 1216, ya se estaba utilizando, y Eduardo I de Inglaterra, en 1304, mandó construir un trebuchet gigante al que llamó Lobo de Guerra para asediar el castillo de Stirling. Esta construcción, o sea, aparte que se ve que es carísima, porque obviamente implica pues, sacar mucha madera, calcular la fuerza que se va a utilizar y de ahí lanzar diferentes objetos para sitiar una ciudad o para asediarla o un castillo, implica también pues conocimiento científico pues de primera punta, ¿no? Porque requieres calcular la fuerza que se usa para esto. Para los que quieran una referencia, pues aquí está el tipo de Age of Empires 2, es a grandes rasgos obviamente. Ustedes lo ven así como el carrito y ya armado. Si a alguno les tocó jugar con algún humano, pues saben la desesperación cuando no se arma, ¿no? O sea, y queda expuesto ante el enemigo. Obviamente, pues se tenía que proteger. David creo que nunca jugó Age of Empires 2, entonces yo creo que no me entendió la referencia. Pero resulta bastante adecuada esta arma para poder asediar. Esto es antes de que se hiciera el uso del cañón masivamente. Eso sí, no lo usaba cualquiera, ¿eh? También había lo que los conoceríamos como onagros, pero esos ya eran herencia, ahí sí, de la Edad Clásica. Esos se utilizaban en Roma, en Grecia, pero esto es más una onda perfeccionada en el medievo y que sin duda cambió el estilo de la guerra para ese momento, sobre todo por lo que es la cuestión del asedio, porque ya no estaban protegidos los castillos, realmente. ¿Ok? Así es. Y pasamos a otro tema aquí, esta segunda arma,
que provocó muchos problemas, que se llama ballesta, que es un arco montado sobre una base recta, ¿no? O sea, creo que está bastante explícito aquí la imagen. Es fácil uso hasta cierto punto, se tensa, obviamente, y lanza a una velocidad muy grande una flecha o algo que perfore. El problema con esta arma, que aunque existía en la China, pero no se usaba en Europa. Aquí estamos hablando de Europa en la Edad Media. En la Edad Media llega por ahí del siglo X y se usa de manera masiva porque resulta un cambio importantísimo en las batallas. Y de hecho, la iglesia no estaba pues muy de acuerdo con su uso. ¿Por qué? Porque implicaba que de repente algún caballero muy experimentado falleciera de un flechazo por parte de un campesino que apenas había tenido entrenamiento con esta cosa. O sea, eso era que lo sacaba de, pues ahora sí que usando un término muy inapropiado, de onda, porque decían, o sea, ¿cómo puede ser posible que este vulgar campesino haga esto, siendo que este cuate se entrenó, tiene sus armaduras, y así cae a la primera? Se trató de prohibir, pero obviamente pues nadie les hizo caso, porque pues es un arma muy importante. No sustituye al arco al 100%, ¿eh? Digo, también hay que ser sinceros, porque no era como que se pudiera producir tan fácil como un arco, pero sí se adecuó mucho para poder ser utilizado en las Fuerzas Armadas y cambió bastante el estilo de la guerra. No sé si quieran comentar algo. Sí, ahora que mencionas esta parte, creo que es muy importante. La caballería, bueno, los caballeros eran especialistas en usar espadas, alabardas, cuchillos, lanzas, pero cada una de estas armas requiere un tiempo muy, muy extenso de práctica, de prueba y error, de estar con un profesor, un instructor que te pueda enseñar, de ir a la guerra, o sea, requiere años y más años de entrenamiento. Ahora, es cierto que los caballeros suelen utilizar armadura, lo cual efectivamente te protege de puñaladas, de cortes, golpes de espada, o sea, es algo muy, muy efectivo. Pero algo muy interesante es que las ballestas, como la que estamos viendo ahí, de acuerdo con pruebas que se han hecho en la actualidad, sí pueden perforar la cota de malla y en algunos casos pueden perforar la armadura. Eso es importantísimo porque de nada te servía haber entrenado 15 años, saber usar la espada, la alabarda, la lanza. Sí, como dice Hal, puede llegar un campesino que la aprendió a usar ayer, te dispara y te mata en ese momento. Entonces sí es como una revolución en esa época. Y también tiene que tomar distancia del arco, porque el arco, ya sea largo, ya sea corto, también requiere mucho tiempo de entrenamiento, saberlo sostener, saber sostener la flecha, apuntar, es algo muy, muy complicado. Y con la ballesta, pues o sea, eso se simplifica enormemente. Lo complicado con la ballesta es tensarla, porque es muy, muy fuerte, pero una vez que se domina esa parte, pues ya solamente es apuntar y disparar. Sí, me parece, aquí te dejé un esquemita, así como se usaba. Creo que se ve bastante claro. Es un grabado, está muy interesante. Y aquí vemos en esta imagen que me gustó cómo se usa para tensarla. O sea, se le hace hacia atrás, lo cual ayudaba mucho al usuario a evitar tanta fuerza física. O sea, implica que se va cambiando el esquema, ¿no? O sea, vas teniendo otra mentalidad. Creo que es muy importante para esa época. Aquí vamos a ver también pueden ver por ahí en algunas... perdón, creo que está un poquito desfasado el audio, pero pueden ver en algunos manuscritos de la época, sobre todo los que ilustran guerra, ilustran asedios o defensa de alguna fortaleza, pueden ver que algunos individuos, algunos muy escasos, en el cinturón llevan un pequeño gancho, así como una especie de garfio. Esos son los ballesteros y utilizaban ese gancho para poder tensar más fácilmente su arma. Para eso se utilizaba ese pequeño elemento que a veces aparece. Exactamente. Vamos a ver unos comentarios antes de pasar a otros comentarios de nosotros. Iván Ortiz acerca del Trabuchet. Eran todas unas bestias. Yo me dijo Juana de Arco. Sí, ahí es otro ejemplo. Aunque la película es horrenda, pero tiene un buen ejemplo. Es horrenda esa película. Ya no servían mucho los castillos. Sí servían, pero obviamente no quedaban impunes, ¿no?
Recuerdo que en la secundaria pensaba que en la Edad Media todos eran tontos, dice Rogelio Vega. Sí, es algo que nos dejan mucho en la escuela, en la educación básica. Sobre todo se sigue manteniendo esa idea de que la historia es como una idea de progreso constante. Pues, no nos sirve de nada. O sea, la verdad, como dijo Maximiliano, pues había pestes, había todo, y cuando no, por ejemplo ahorita. Así es. Eran especiales en las películas, de hecho. Yo una vez me di en la suerte con el resorte de una ballesta de casa, ¿no? Pues debió haber dolido. ¿Algo más que quieran comentar, chicos? Pues ahora que mencionan eso de que los castillos ya no servían, sí servían, siglo XII, XIII, todavía eran muy funcionales. Los cruzados, los caballeros templarios construían o tomaban castillos porque eran muy útiles. El castillo deja de ser funcional o deja de ser algo tan preciado como en la Edad Media con el invento de la bombarda y posteriormente el cañón, porque el cañón sí puede derribar un muro de un castillo con mucha mayor facilidad. ¿Algo que quieras decir, David? Y justo, pues hasta por ponerlo en perspectiva y poniéndolo en un tema que me gusta, pues hasta en la Segunda Guerra Mundial hubo una batalla en un castillo medieval que fue muy bien utilizado por soldados aliados, que fue su prisión durante un momento, y justamente las facilidades y las tecnologías y el pensamiento medieval se utilizó en favor de la defensa de ese enclave. El castillo, o sea, útiles sí fueron y son. Uh-huh. ¿Es la del castillo Iter? Justamente. Ah, ok. Luego retomaremos ese tema del castillo Iter en el canal del 2, porque ese video lo tumbaron por derechos de autor. Pero lo retomaremos, o sea, sí lo tendremos ahí en remake próximamente. Todos nuestros videos serán remake, no se preocupen. Uno a la semana, eso sí. Bueno, ¿algo más que quieran comentar al respecto de este sistema? Pues ya por último, la ballesta ya no como la de antes, ya no es de madera y hierro. Hay me parece fibra de vidrio, más ligeros, más resistentes. Se sigue utilizando cazadores, por gente del ejército incluso. Digo, no es lo más usual, pero todavía sigue vigente esta arma. Sí, perfecto, estoy de acuerdo. Hablando de castillos, durante la Segunda Guerra Mundial los alemanes aguantaron durante más de 10 días un avance soviético en un castillo. Pues si nos das el dato, pues lo investigamos. Bueno, ahora vamos a hablar de esta cosa llamada cota de malla. ¿Vale? Ahorita Maximiliano hablaba de la cota de malla. Esta cosa, para empezar, no era barata. ¿Ok? O sea, eso es algo que quiero que dejemos. O sea, en las películas que salen de la Edad Media, los ponen a casi todos con cota de malla. Y pues, vamos, no es como que la dieran en cada esquina. Porque el técnico de producción era algo así. O sea, una persona haciendo una palabra tal vez inadecuada, haciendo costura, unión de la cota de malla, una por una. O sea, evidentemente no era algo tan sencillo. Hubo de varios estilos, hubo de varios tipos. La más común vendría a ser esta, la que al menos cubría esta parte, el pecho, el tórax y los brazos. Sí era resistente, pero obviamente no era infalible. Porque, pues digo, al final de cuentas los demás usaban espadas o lanzas. O sea, se estaba pensando precisamente para proteger lo más posible al usuario. Y también se usaba, perdón, se me fue aquí en la cabeza, para protegerlo lo más posible de cualquier tipo de agresión. Pero obviamente no puedes proteger todo. Había algunas que cubrían el cuerpo entero, ¿verdad, Maximiliano? Pues más que el cuerpo entero hay varios tipos. Por ejemplo, esta que ven aquí del lado derecho se le conoce como cofia que cubre la cabeza y en este caso también el cuello y pues parte del pecho. Existen pantalones de cota de malla, existe, pues voy a usar un término anacrónico, pues digamos una especie de camisa que te cubre lo que es el cuello, el tórax, los brazos, incluso como si tuviera manga larga, y algunas son bastante largas, no llegan hasta los muslos, hasta las rodillas. Es importante aquí comentar que la cota de malla no te cubre de un golpe, o sea, no amortigua un golpe, no amortigua
un proyectil, no amortigua nada de eso, sino que te protege únicamente de cortes, ya sea cortes con una espada, con un cuchillo, y también en algunos casos de puñaladas, o sea, que te quieran apuñalar, sí puede más o menos detener el ataque. Sin embargo, van a surgir tecnologías en la Edad Media, van a diseñar, por ejemplo, el estilete, que es una arma muy, muy, muy delgadita, que justamente puede pasar, o sea, no atraviesa la cota de malla, no la destruye, sino que pasa entre los aros que hay y efectivamente te puede matar por ahí. Y bueno, tal vez me encanta regresar a la actualidad. Justamente viéndola en acción en un lugar que se llama, bueno, más bien en un evento que se llama justamente el Festival Medieval, que hacen unas justas con personajes o personas que se visten con ese tipo de armaduras y las puedes ver relativamente en acción. Sí, los fierrazos que debe aguantar el cuerpo humano, más allá de la protección, como bien dice Maximiliano, lo de que te cubre de la cortada, pero la clase de golpe que te puedes llevar te noquea. Te noquea el casco, la malla, contra un hacha, aunque sea sin filo, debe darte a ti, la persona actual que quieren comprender esta época, que no es infalible. O sea, es hasta el mismo concepto que los granaderos, que se cubren totalmente con armaduras. La verdad no sé de qué estén hechas, pero siguen siendo bastante, ¿cómo decirlo? Se necesita un demasiado valor, tal vez, para ir y enfrentarte a una horda, aunque sea con una armadura. Sí, claro. De hecho, creo que se hacen de fibra de vidrio hoy en día, porque se demostró que cuando te defiendes con metal, puedes resultar más herido tú. O sea, esto sí cubría obviamente en la Edad Media, pero las fibras de metal y eso, las fibras de vidrio sí te ayudan más a protegerte. De hecho, por eso casi los carros de hoy en día ya no tienen metal. Porque al momento del impacto, tu cuerpo lo resiente más. Es algo ahí bastante estudiado. Y en el caso de la cota de malla, pues se fueron usando varios tipos. Efectivamente, te podías noquear. Imagínate un golpe con esa cosa. Y no era tan fácil, ¿no? O sea, había de varios estilos, pero en sí este era como el modelo estándar. Ay, aquí ya se me atoró los comentarios. Ya existía con los romanos, dice, hicieron alguna mejora, sí, en la calidad y en la protección total, al menos de todo el cuerpo prácticamente, porque se usaba de pies a cabeza, prácticamente, ¿no? O sea, no igual, pero sí. No era fácil de producir, pero pelearon por una buena armadura. Aquí como que se me atora esto. La cota de malla aguantaba los cortes, pero no las puñaladas, nos pone Imperio Tigre. Y en la Edad Media al menos se preocupaban por la seguridad de algo, después se cambió por la agilidad, pero luego se retomó. Lo que pasa es que la lógica de la guerra cambió. Saludos a F. Borelo. Porque en la Edad Media pues eran grandes masas, ¿no? De soldados, y ni siquiera soldados luego experimentados. En cambio, conforme se fue profesionalizando, fueron cambiando el estilo de la guerra. Obviamente se mantuvo con cierta similitud hasta la Primera Guerra Mundial, que ahí fue el cambio total, pero bueno, creo que ahí más o menos hubo otro cambio. Pero bueno, ¿aquí quieren comentar algo más? ¿Chicos? Sí, dos cosas. Sobre la armadura, no solo de cota de malla, sino ya la armadura de placas, tendemos a creer que eso le quita movilidad al caballero o al soldado, que son rígidas, que son incómodas, que no te puedes mover, y eso la verdad es que no es cierto. Por supuesto que pesa, o sea, sí sientes el peso cuando te pones una armadura, pero no es algo que te inmovilice. Y además están hechas de una manera, conjuntando placas una sobre otra, para que se vuelva más o menos flexible. Entonces, casi toda la movilidad que tenemos de la cintura para arriba, moviendo los brazos, moviendo la cadera, incluso el cuello, sí se tenía y no se sacrificaba en gran medida la agilidad. Claro que pesa, claro que es difícil, pero no tanto como uno se imagina. Y sobre la actualidad que mencionaba acertadamente David,
De hecho, la cota de malla, así como la ven ahí, digo, un poco más estilizada, se sigue utilizando hoy en día. Por ejemplo, por algunos buzos que estudian tiburones, se colocan una cota de malla más delgada, un poco más ligera, y la usan justamente para prevenir pues, una mordida, ¿no? Un corte. Y también para gente que trabaja con objetos afilados, ya sea para afilar cuchillos, para fabricarlos, suele utilizar guantes de cota de malla también para prevenir los cortes. Y justamente me llegó un flashazo, no sé si es en el canal History o en Cazadores de Mitos, pero hay unas pruebas que se hacen a un personaje, bueno, a un par de personas que se ponen todo el traje de malla y les hacen pues rodar por el piso o subir por obstáculos y es posible, la movilidad no es limitada. Sí, Así es. sí, de hecho hace poco salió cómo se podían doblar incluso los pies de las armaduras. O sea, se doblaban así como nuestros tenis, digo, con su debida separación, ¿no? O sea, no estoy diciendo que es exactamente igual, pero sí es algo muy similar. Muy bien. Sí, incluso ha habido pruebas, por ejemplo, de personas con una armadura, soldados, y también que se ponen un traje militar actual, digamos, el chaleco antibalas, las provisiones, todo lo que traen, pesan más o menos lo mismo, es algo así como 50 kilos per kilo. Entonces, básicamente, en cuanto a peso, es más o menos igual. Uh-huh. Sí, y también hay que recordar que incluso, aunque hoy tenemos los chalecos antibalas, eso no quiere decir que no puedan ser lastimadas las personas, ¿eh? O sea, porque incluso como dijo David, con el ejemplo de que se puede snorkearse, puede resultar con un golpe muy severo con un chaleco antibalas, aún así. Así que nada es perfecto en esta vida. ¿Va? ¿Seguimos? Bueno, ¿Seguimos? Ahora sí, vamos a hablar de la pólvora. Sí llega en la Edad Media, esto es algo muy importante, aunque se descubre o se inventa, como lo queramos decir, en China entre el siglo IX y XI. Primero se usó para pirotecnia, como es sabido, pero luego se utilizó para armas. Y los mongoles fueron los que empezaron a difundirla para Eurasia. Ya saben que estos cuates andaban por todos lados, ¿no? Ya ven que llegaron hasta Hungría, si mal no recuerdo. Entonces, este invento empezó a cambiar la forma de hacer guerra. ¿Por qué? Porque implicaba el uso de una fuerza devastadora frente al enemigo que en un principio era muy lenta, pero con el paso de los años, los siglos, todo fue cambiando la dinámica de cómo se utilizaba, aunque hoy se sigue utilizando, pero este es el origen acá medieval. Empezamos con cosas tan pequeñas como pues tal vez una bombarda, etcétera, y aquí tenemos un ejemplo. Y luego los arcabuces, que fueron el cambio para el contacto físico. Leí también que hubo granadas de mano primitivas en esta etapa, pero no encontré la suficiente información, y no sé si ustedes sepan, que se usaban un tipo de granada que tenía un poco de pólvora o de algún tipo de químico que aventaba esquirlas. Era algo muy primitivo, pero no encontré la suficiente información y no quise poner eso. Si ustedes lo saben, pues ahí me comentan. ¿Va? Sí he escuchado referencias sobre la granada de mano en la Edad Media. De hecho, he visto un supuesto vestigio arqueológico, pero yo tampoco sé más a fondo si de verdad existió o fue un mito creado posteriormente. Sí, no sé si sepa algo, David. No, igual estoy en las mismas del se escucha que probablemente viene de ahí, pero no, la certeza no ni la información. Sí, porque yo tampoco encontré lo suficiente, la verdad, o sea, no quise inventármelo. Y la única referencia que tengo es lo que vi en 300, ¿no? Que pues es una película de ficción para divertirse. Persas, ¿no? Ajá, para divertirse, y pues no voy a usarla de fuente. Aquí comenta Alejandro Lerena que eran pesadas, sí, pero que estaban hechas a medida, eso sí es cierto. También hubo una armadura de cuero que estaba reforzada con cota de malla y clavos para darle más resistencia, sí. O sea, hubo bastante iniciativa y creatividad en este aspecto. Y ahora vamos a algo muy importante de esta época, el arco de tiro largo inglés o galés. Depende a quién le quieran preguntar, ¿ok? Eso es todo.
ya no tomo postura de nadie, o sea, sí procede de Gales, pero algunos dicen que no es del todo, que esto fue más inglés, o sea, insisto, no voy a tomar postura para nadie. Sabemos que estos arcos eran enormes, vean las personas que los están usando en una recreación, o sea, son cosas realmente inmensas, de casi 2 metros, y que tuvieron gran presencia en los siglos XIII y XIV con los ingleses. Aunque obviamente había la tradicional infantería con picas y arcos, Eduardo I la conquista y se encuentra con el uso de estos arcos. Empiezan a ser más requeridos poco a poco. Esta arma tiene la ventaja de, aparte de ser increíblemente flexible, muy eficaz, y está la película esta de, no me gusta usar mucho de referencia a películas, pero nos sirve para imaginarnos, de Corazón Valiente, cuando los arqueros ingleses lanzan hacia el aire sus flechas. Agarran mucho aire, o sea, mucha altura, y no se sabe dónde va a caer. Eso fue la razón por la cual terminaron siendo tan eficaces. Aquí vemos una representación de Despertaferro, que ellos se dedican mucho a esto. Me parece muy adecuada como está. Es un arco muy sencillo, pero se nota la flexibilidad, lo cual le da esta fuerza. Y aquí tenemos una representación del juego de Age of Empires, que me parece muy interesante cómo se repite, se usan mucho. Digo, a mí me gustaba mucho usarlos cuando jugaba Age of Empires 2. Entonces sí son bastante buenos como una fuerza de combate. Aquí nos comentan que no les gusta la musiquita. Bueno, vamos a ponerle otra musiquita, pero no es de 8 bits, es de 16 bits, por cierto. Vamos a poner Procuramos ponerlo siempre muy ligerita para no molestarlos tanto, aunque si podemos poner luego otra, la ponemos. Lo que pasa es que luego se me olvida cambiarle la música. En fin, vamos a seguir adelante. No sé si quieran comentar algo de los arqueros de tiro largo. Pues sí, del arco largo inglés pasa algo muy similar que con la ballesta. Por ejemplo, después de la batalla famosísima de Azincourt, cuando los ingleses vencen utilizando ese arco a los caballeros profesionales de Francia. Entonces, no solamente es pues una batalla importantísima para esta arma, donde se da cuenta uno del poder que tenía y de lo efectiva que era en la batalla, sino que también genera una revolución en la Edad Media, porque la gente decía, bueno, los caballeros son de verdad muy poderosos, ¿no? Saben utilizar casi todas las armas, la armadura los protege muy bien, son los profesionales de la violencia, y pues era a quien se buscaba para proteger o para pelear. Sin embargo, cuando se dan cuenta de que son derrotados tan fácilmente con el arco largo, pues la gente va a pensar, realmente merecen el trato que se les está dando, realmente son tan fuertes como se dice, realmente son tan invencibles como nos quieren hacer creer, o no. Entonces, eso va a ser un momento pues crucial para esa época. Sí, aquí comentan que los arqueros ingleses se decía que solo vivían 25 a 35 años. Bueno, tampoco la expectativa de vida en ese entonces era muy grande. O sea, yo creo que si llegaba a los 40... Es lo que iba a comentar, ¿no? El promedio de vida en general era 40, casi 50, ¿no? Sí, sí, o sea, la verdad es que no mucho. La verdad es que no lo sé, o sea, estaría mintiendo, pero no sé si Max tenga referencia a eso. Miren, en la antigüedad clásica, sí tengo el dato que el promedio de vida era 23 años. Ahora, promedio significa que mucha gente se moría mucho antes y mucha gente vivía mucho más. Y con la Edad Media varía, porque, pues, por ejemplo, el periodo de las invasiones, de las epidemias, la gente muere antes que en periodos donde ya hay un poco más de paz y estabilidad. Perdón, es que como saben, no le tengo que estar siempre quitando y poniendo al micrófono para no interrumpir. Bueno, de mi parte, esto sería todo lo militar. Quiero que se quede esta idea de que no se quedaron solamente con lo que heredaron del clásico, porque ni siquiera se usó el mismo tipo de espada, para empezar. Y aunque hubo estrategias similares, también se utilizó la caballería de forma distinta.
se usaron barcos de manera también diferente y por alguna razón no se quedó aquí lo del fuego griego, que yo lo había puesto, pero no se quedó pegado. No más voy a platicarlo brevemente. Lo del fuego griego, hasta el día de hoy, según lo que yo investigué y lo que tengo entendido, y si me equivoco me corrigen, no se ha averiguado exactamente en qué consistía el fuego griego. Se sabe que fue un arma devastadora en la guerra marítima, sobre todo usada por el Imperio Bizantino, porque no se podía apagar con facilidad. De hecho, se avivaba aún más con el agua, me parece. No se sabe exactamente qué pasó con esa fórmula. Debe ser pues un secreto, tal vez el secreto mejor guardado, porque pues, no se ha podido replicar. Y algunos decían que era fuego líquido. No sé si será como un equivalente al napalm, por lo que decía. No sé si me estoy equivocando o me estoy acelerando mucho. No sé ustedes qué opinen. Pues digo, es imposible, ahí mucha gente lo ha buscado, se ha investigado mucho y no se ha encontrado con certeza la fórmula del fuego griego. Sí aparecen manuales, manuscritos medievales, se ve como una especie de lanzallamas, como una cosa muy extraña. Yo dudo que haya sido de verdad un lanzallamas, pero se tiene teoría de que es algo derivado del petróleo, una especie de gasolina, por así llamarlo, que efectivamente algunos dicen que se tenía esta reacción. Es un arma formidable porque se aventaba al barco enemigo para guerras navales o marítimas. El barco se incendiaba y cuando la gente intentaba apagar las llamas con agua, se avivaba todavía más. Entonces, algo que provocaba terror y que de hecho defendió a los bizantinos muy bien de ataques islámicos durante pues, prácticamente 1000 años. Y justamente, pues, igual, o sea, pensando en la causa, más bien, en cómo reaccionaban las personas y cómo era la reacción química propia del material, te hace pensar hasta en aceites. No sé si alguno ha tenido la mala fortuna de echarle agua a un aceite. Sí, me ha pasado. Puede ser, digo, es que yo también con eso que decían que era fuego líquido, yo pensaba en el napalm. No sé si podría haber sido un similar o un símil o algo parecido. O incluso que sea ese y no lo sepamos hasta siglos después. O sea, estoy especulando, pero por la reacción y todo, tiene algo parecido. O sea, no exactamente igual, pero algo parecido. Aquí nos comentan rápidamente, Chávez Mauricio, de la granada medieval más MS Raiden hizo un video, lo usaron contra los cruzados, él habló del tema. Lo voy a revisar, pero repito, yo no encontré algo que me lo corroborara en fuentes, o sea, en un libro, un estudio o algo. Pero si lo encontramos luego, pues podemos hacer un short o algo así. Caballero aplica martillo de guerra. Sí, bueno, se usaban también el martillo. ¿Qué tan común era una guerra en esa época? Bastante, ¿no? Sí, ahí, bueno, se suele decir que es como la época más violenta, la más sanguinaria. Esto realmente no es así. Yo creo que hay más guerras, por ejemplo, en la modernidad o en la antigüedad, aunque la Edad Media no se queda muy atrás. O sea, rivalizan. No podía hacer un conteo de cuántas guerras hubo, pero pues eran tan frecuentes como en otras épocas. Sí. Y digo, acá en este siglo tenemos guerras, o sea, también. Sí, digo menos frecuentes, pero ahí están. Y tal vez más devastadoras. Gente, sí. Al fin encontré la fórmula del fuego griego, amanece 3 metros bajo tierra, ¿no? Pues sí. Se dio un balazo en la espalda. Sí. Recuerdo que el extinguidor se inventó porque para la iluminación se usaba naftalina, creo que tenía la propiedad de aumentar su fuerza si le agregabas agua. Ah, ok. Saludos a Iván. No la verdad es que desconozco bien la razón de la existencia del extinguidor, porque nunca sirven, pero pues aquí en México, pero bueno, no sabría decirles. Entonces, pues bueno, aquí lo que traigo de lo militar, y ahora sí que quien quiera tomar la palabra, adelante, y seguimos con ustedes. Pues sí, me gustaría retomar ese comentario. Sé que fue a manera de broma, lo de caballero aplica martillo de guerra, que de hecho tiene mucho de verdad, porque efectivamente las armaduras, ya incluso las de placas, sí te protegen de un golpe de una espada, de un hacha,
bueno, incluso de un cuchillo, de un puñal, pero un arma, digamos, tan contundente como es una maza, como es un martillo de guerra, ahí sí la armadura no te protegía tanto como uno hubiera esperado. Y justamente se enseñaba el uso de, o bueno, se aplicaba el uso de martillos o de mazas para acabar con soldados usando armadura. Sin embargo, esto requiere mucho entrenamiento, requiere mucha fuerza física y por lo tanto, pues es más, bueno, yo considero más, pues más devastador o incluso más determinante el arco largo y la ballesta. Perfecto. ¿Con qué tema quieren seguir? Creo que Pues me si gustan, tocaría nos a mí seguimos ya que estamos ahí con la arquitectura. Ah, buenísimo. Perfecto. Adelante. Pues lo que yo logré encontrar es que pues como tal en lo que se consideran las técnicas artísticas ya de la época medieval, pues es bastante complicado darle un perfil, ¿no? General, porque es demasiado tiempo, es un espacio de tiempo demasiado amplio como para decir un arte medieval. Hay un cambio, por decirse, no progresivo, pero sí bastante marcado en diferentes técnicas que se utilizaban. Y algo que nos mencionaba también Maximiliana cuando iniciábamos con la investigación de los temas, es cómo se van redefiniendo las proporciones que aparecen en el arte, por ejemplo. Si nos ponemos así ya muy extremos, pensando en arte rupestre, de cómo se representa a un humano con esos palitos, cómo se representa no sé, cualquier animal que esté ahí, un mamut. Y nos vamos pensando en otras formas de arte, en cómo se representa al humano, cómo va cambiando las formas y se mejora. Eso mismo pasa hasta en el arte medieval. Las técnicas, por ejemplo, la que tenemos aquí, si no me recuerdo, es con azulejos, y creo que es de arte islámico. No es islámico, es bizantino, si no mal recuerdo también con las imágenes que puse, si no me corregirá Maximiliano. Y al lado también la arquitectura que es de lo gótico. Representaciones tanto del cuerpo humano, el arte utilizado también, lo que encontré como para más que el arte en sí mismo, la apreciación del arte en sí mismo, de la belleza y la estética como tal, sino como algo bastante mundano, utilitario, algo que se utiliza tanto para agradar a Dios como para mostrar poder político también en algunas formas. No sé si también tenemos algún otro ejemplo de arte de lo que ya he puesto. ¿Perdón? No sé si también tenemos otro tipo de... por ejemplo, algo que también comienza son el arte llamado paleocristiano, que justamente es en estos primeros inicios de difusión del cristianismo, cómo se va representando, si bien tal vez no la deidad, sí la idea misma de la religión. No recuerdo la verdad cómo se llama la obra. Maximiliano, no sé si también la tengas el dato ahí. La obra como tal no te sé decir el nombre. Pero bueno, como tal es esa parte se considera como de las primeras muestras de algo que va a influir en toda la etapa, que es la representación de lo divino, de los apóstoles, de la creación. Por ejemplo, creo que ahí vemos a Adán y Eva, justo en uno de los recuadros de abajo, con la serpiente enrollada en el árbol, y algunos otros relatos bíblicos. ¿Hoy también tengan algo que comentar en esa parte? Bueno, algo que es muy común aquí en esta parte de la Edad Media, del arte, dentro de mi muy limitada comprensión de esta época, es que se busca sobre todo representar estas escrituras. Aquí sí tienen proporción los monitos, porque conocemos mucho arte medieval que no están proporcionados. O sea, no quiero burlarme, ni soy quien, porque pues yo no puedo dibujar ni siquiera con bolitas y palitos. O sea, entonces, esto a mí me sorprende mucho porque sí están proporcionales, sí tienen una idea más como de espacio, y se intenta recuperar también esta onda clásica, así la representación muy,
muy clásica, ¿no? Muy helénica. Bueno, en mi parecer, no sé si estoy equivocado. Ese último dato. Sí, dale. Adelante, Max. Ese último dato que nos da es crucial porque efectivamente se está retomando la cultura clásica y por lo tanto en esta obra ya hablamos de Renacimiento. Sigue siendo parte de la Edad Media, eso es muy importante mencionarlo. Renacimiento siglo XIV y XV, todavía es medieval, pero ya se tienen estos cánones estéticos, artísticos. Ahí pueden ver muy bien, mejor que en otras imágenes, a Adán y Eva. Pueden ver ahí a Daniel con los leones, o sea, son varios pasajes bíblicos, pero efectivamente los podemos reconocer y además tiene ese sentido estético y proporcional. No sé si puedas regresar tantito a la imagen anterior, Hal, donde vemos esa imagen bizantina del lado izquierdo. Esto es muy interesante. Aquí no era lo importante la proporción, ni la profundidad, ni digamos, de un cuerpo humano, o de un búfalo, o de un león, perfectamente bien. Lo que importaba era más bien el mensaje que se está dando. Como cuando hoy en día a su pareja le envían un corazón por WhatsApp, no es un corazón anatómicamente perfecto, ¿verdad? O sea, no tiene ahí cada una de las partes del corazón, sino que representa algo más abstracto. Lo mismo pasaba con el arte bizantino, donde, por ejemplo, allá arriba vemos a Dios, me parece que es Jesucristo, no alcanzo a ver muy bien, rodeado del tetramorfos, que son estos 4 seres que representan a San Lucas, a San Mateo, a San Juan y a San Marcos, es decir, los 4 evangelistas que nos van a hacer conocer la vida de Jesucristo, que acercan la palabra hacia el pueblo. Y aquí no importa si es un león perfectamente bien hecho, sino saber que representa a San Marcos y qué tiene que ver eso con la religión. Por eso es que no se enfocaban en hacerlo muy bien, sino en que se entendiera ese mensaje. Y justamente esa parte también es, o sea, se ha interpretado que el uso también del arte como tal era en alguna forma educativo, no solamente para aquellos que lo hacían como tal o los que lo mandaban a hacer, la iglesia, sino también para en la parte educativa hasta en el vulgo, por decirse, que en vez de la escritura y bueno, y aparte del proceso en las iglesias y los templos, que la imagen misma te cuente la razón de ser. Ok, perfecto. ¿Hay unas preguntas? Adelante. Bueno, aquí comentan que rara vez se hacían ejércitos de más de 20.000 personas, sí, es cierto, pero bueno, es otra época, ¿no? Hay que entenderlo. Rogelio Vega pregunta, ¿es cierto que casi todo giraba en torno a la religión? De cierta manera sí. Digamos, la iglesia es la institución hegemónica en la Edad Media, es lo que le va a dar identidad, le va a dar cohesión a la Europa medieval, y sí va a regir gran parte de la política, si podemos llamarlo política, gran parte de lo que es el conocimiento, tanto su preservación como su difusión, como su, en algunos casos, censura o autorización. O sea, sí es una institución que va a dominar gran parte de la Edad Media, aunque no con ese fanatismo que nos ponen las películas, los libros. No es cierto que la iglesia se oponía al conocimiento, no es cierto que te perseguían por saber un poquito más que los demás. Esa es propaganda renacentista, propaganda moderna, que hacen los mismos personajes europeos y que va a tener mucho auge, por ejemplo, con el protestantismo, ¿no? Que van a echarle mucha tierra al catolicismo y se va a crear esta leyenda negra que va a perdurar hasta nuestros días. Perfecto. Sí, de hecho es algo que estábamos discutiendo, que pues sí, no es así tan... O sea, va pronto, no sale a la iglesia con hachas, ¿no? Para todos lados, o sea, la verdad. Claro. Pero bueno, había reglamentos de la época también, o sea, como hoy en día. En fin, y tal vez en el futuro nos vean como salvajes. Muy probable. ¿Sí? Sí, sobre todo a David, pero bueno. Sí son. Es que él es de la UAM, entonces ya todos sabemos que... Ahí la paz nunca fue una opción. Sí, no, porque pues está en una zona medio... Y aparte de Iztapalapa. Sí, no. Sí, fue una vez y no fue gracioso. Aquí háblanos de estas esculturas. A mí me parecen muy peculiares. Jamás me hubiera imaginado que eran medievales, la verdad. Ay, déjame sí, revisar bueno, No, sí. Puede por ejemplo, lo que es la iconografía, ¿no? O sea, siempre que vean una persona crucificada, digamos, con la cabeza hacia arriba, pues lo más probable es que se trate de Jesucristo. Entonces, ese mensaje se entiende
sin importar si es plano, si la proporción no es buena, si está perfectamente bien hecho, pues justamente lo que quieren es ese mensaje, ¿no? Y ahí pueden ver justamente que ya se está trabajando un poquito más, ¿no? Ya se decora lo que es la cruz, ya se coloca ese círculo que une los dos peldaños, y vemos que la proporción, si bien no es perfecta, pues ya se está trabajando un poco más. No sé, David, si quiera profundizar un poco más en estas obras. Sí, aparte se diferencian en estilos, o sea, lo que también encontré es que más allá de la intencionalidad como tal, también se diferencian en estilos, tanto algunos estaban entre internacionales, nacionales, locales y sublocalidades como tal. O sea, eso pues son definiciones ya modernas para darle un entendimiento como tal, no es porque así lo llamaran en la época, pero sí hay tendencias que son bastante extendidas en la Europa medieval, que nuevamente hay que dejar de entender que cuando hablamos de Edad Media solamente hablamos de ciertas regiones de Europa, y se va entendiendo esta parte que tal vez dejamos de lado, ¿no? Que en ciertas regiones las ideas tal vez compartidas sobre la religión se van expresando de diferentes maneras. Por ejemplo, esta que no sabía qué es como un ave, un mamífero alado. ¿No es como un hipogrifo? Sí parece, pero realmente no te sé decir. Pero por eso les digo que me sorprendió que fuera medieval. O este otro que luego se reconoce inmediato el crucifijo y la imagen de Jesús en la cruz. Quiero comentar algo y pido perdón a Maximiliano porque, como lo hemos comentado, él sí es católico y entonces él le respeta como a todo mundo. Pero este crucifijo, así cantado, lo encontramos en San Ángel el sábado. En el bazar, así, o ese estilo. Mira. En los bazares. Así, estoy casi seguro que lo encuentras de ese estilo, porque por eso me sorprendió que fuera medieval. Porque son muy parecidos así luego como hacen las personas hoy en día los crucifijos para ventas a turistas, que no tiene nada de malo, pero existe. Pero no sé si ustedes han dado vuelta en esos bazares. Sí. Así que luego chequenlos, porque ¿a poco no parece? Sí, coincide totalmente. De bazarcillos donde te puedes encontrar chacharitas desde 10 pesos hasta cosas de 1,000 varos. Sí, claro. Hay un par de comentarios, voy a ponerlos antes de seguir. No te perseguían por saber más que los demás. México en 2023, ajá. No, pues sí, bueno. Aquí es peculiar. Según Hollywood, dice Ana Bolena, comenzó esta leyenda contra los católicos, su codicia. Bueno, hay que tomar en cuenta que estamos hablando de pues, una película, ¿no? O sea, pues, hay que tener cuidado con eso. El ataque a la Edad Media es de hace muchísimo tiempo. Pero bueno, no sé qué quieras comentar, David, de esto. Creo que va más igual sobre el tipo de técnicas, ¿no? Que era de los azulejos. Y, o sea, más allá de lo que nos imaginamos que era todo, pues, pura pintura, como decirlo a mano, por decirse, aquí son, pues, piezas de cierto color que se arman para un tipo de figura en específico. Que también tenemos bizantinos. Y la verdad no recuerdo. Lo puse como mosaico medieval. No, necesito mejores notas. Sí, aquí están, o sea, esto es totalmente bizantino, esto no, creo que no está discusión, no sé qué opina Max. No, pues efectivamente se ve ahí luego la tendencia bizantina o por lo menos oriental, ¿no? Porque en Rusia y en territorios de Europa del Este se retoma la tradición bizantina, pero pueden ver ahí justamente ese trabajo con hoja de oro, que es algo de verdad impresionante. Les recuerdo, o sea, la proporción no es lo más importante, lo importante es el mensaje y la belleza que le están dando a ese mensaje, ¿no? O sea, pueden ver ahí luego el nimbo, que es este círculo que rodea la cabeza de Cristo y de la Virgen. Solamente cuando aparece Jesucristo puede tener
Entonces, ahí luego pueden identificar al personaje, por si la barba y la piel blanca pues, no fuera suficiente. Y en el caso de la Virgen, bueno, vean también la decoración que le ponen, vean las joyas, vean la túnica que lleva puesta y vean la caligrafía que utilizan para mencionar algo que seguramente sea griego y que, bueno, yo no puedo leer. A ver, déjame ver si alcanzo a leerlo. A ver. No, la verdad es que dice algo levas, iba, no. Soy malísimo, no. Aparte de ciego, no sé leer. Aquí nos hacen una pregunta muy importante que creo que le hemos respondido en otros lives medievales, pero sigue siendo importante decirlo. ¿La Edad Media se limita a Europa? Mira, en la división tradicional de la historia, que suele ser antigüedad, Edad Media, modernidad, edad contemporánea, todas las divisiones son total y completamente eurocentristas. Se basan en lo que ocurre en Grecia, en Roma, en Italia, todo lo que es el occidente europeo. Entonces, aunque quiera algunos defender que no, que sí es universal, que aplica para otros lugares, lo cierto es que es eurocentrista y sí, cuando hablamos de Edad Media nos referimos principalmente a Europa, a menos de que se haga una comparación, ¿no? Por ejemplo, pueblos prehispánicos que vivieron durante la Edad Media europea. No corresponde juzgar como medieval lo mexicano, pero podemos hacer la similitud, ¿no? O sea, mientras en Europa se está atravesando la Edad Media, en México, en América, en lo que son Estados Unidos, etcétera, está pasando tal cosa. David, ¿qué bueno, quieres? y también algunas, cabe mencionar algunas regiones de Oriente, ¿cómo se le dice? Oriente Medio, que también son pues regiones donde no sé, ocurren las cruzadas, como en Jerusalén, en algunas regiones también de África, que se toman como tal, como parte de, por la extensión geográfica que ocurre y por la interacción entre los mismos pueblos de una región que es muy cercana a Europa. Sí, claro, y hubo intercambio cultural, quisieran Exacto. o no, pero lo hubo. Y Entonces, justamente ya revisé mi nota, la escultura esa alada es árabe. Sí, tiene todo el... ok, no sabía que se hacía eso, pero es bueno saberlo, siempre aprende uno algo nuevo. La verdad es que no lo sabía, o sea, sí estoy siendo muy sincero. Aquí comenta Imperio Tigre, imaginan que algo medieval esté en un bazar y nosotros sin darnos cuenta, y comenta Alejandro que pasó con un busto romano en Estados Unidos, lo vendieron por $50. ¿Están diciendo que la historia que se enseña en la escuela es eurocentrista? Sí, y qué bueno. Sí, de hecho, sí. Vale la pena. Haré enojar a alguien. Ya se enojó David. Ahora. No. Bueno, es que como yo les he dicho, yo sí soy eurocentrista y a mí me importa un rábano, pero sí, o sea, la verdad es que soy eurocentrista y no le veo tan lo malo, pero bueno. En fin, ahí sí depende del gusto de cada quien. ¿Algo más que quieran comentar de este tema o pasamos a los otros temas que nos faltan, que sería lo de conocimiento y arquitectónica? Bueno, arquitectónica, entonces ya, pasamos al siguiente tema si gustan. Uh-huh. Vamos a ver, platícanos. Muy bien, pues aquí justamente lo que quiero que vean no tanto es la parte interior del templo que está del lado izquierdo, sino la parte exterior de otro templo, es diferente, que está del lado derecho. Vamos a ver que la Edad Media es un periodo que dura aproximadamente 1000 años y por lo tanto no todo se construye igual, no todo se diseña igual, sino que tiene muchísimas variaciones, muchísimos cambios y se va a transformar hasta el siglo XV. No tenemos aquí una imagen de un templo, de una construcción románica, pero yo se las describo. Ese periodo, el románico, justamente es cuando recién cae Roma, es un periodo sumamente violento, sumamente difícil, es muy complicado vivir ahí, hay invasiones, hay guerras, hay conflictos territoriales, y por lo tanto la arquitectura, que no avanza mucho que digamos, va a ser paredes muy gruesas, edificios no muy altos y ventanas muy pequeñas. ¿Por qué? Porque la gente se puede refugiar en un edificio así y bueno, aunque lo pueden asediar, es muy difícil que ese edificio caiga o les va a costar mucho trabajo. Las ventanas pequeñas para que no se rompan con facilidad y aunque así sea, pues que los proyectiles no pasen de un lado al otro, que uno se pueda guarecer ahí. Conforme avanza la Edad Media, conforme avanza la historia, se van elaborando nuevas técnicas de construcción
nuevas técnicas arquitectónicas, se va conociendo más a fondo el campo de la física y también de la química, y nos van a dar como resultado edificios como el que tenemos ahí del lado derecho. ¿Se podrá hacer un pequeño acercamiento, Hal, para verlo un poco más a profundidad? Vamos a ver que, bueno, para comenzar, se van a hacer estudios en la física, en la construcción, y bueno, no es que se descubra en ese momento, pero sabemos que mientras más ligero sea el material, más puede resistir el edificio. Por lo tanto, se van a hacer edificios que tienen pocas ventanas en los pisos inferiores y van a tener cada vez más vidrio o más ventanas en los pisos superiores. De esta manera, el peso queda en la parte inferior y conforme va teniendo más pisos, va siendo más ligero el edificio. Entonces, así se dan cuenta que pueden hacer edificios cada vez más altos sin temor a que se caigan o sin temor a que puedan colapsar. Ahora, esto lo mencionaba David de manera implícita hace unos minutos, cuando dijo que la política, bueno, de hecho la economía influyen muchísimo en estos edificios. ¿Por qué? Porque, bueno, la gente se da cuenta de que efectivamente se pueden hacer edificios más altos, más resistentes y más hermosos. Pueden ver ahí una estructura que parece como que está sosteniendo ese muro. Es una especie de construcción en Max, unos 55 grados. Sí, dime. Para que tengas en consideración esta pregunta del público, ¿cómo se consiguen financiar esas construcciones? Porque estabas hablando ahorita de lo del dinero, para que lo tengas en cuenta ahorita. Claro. Vamos para allá. Vamos a ver esa estructura que les estoy comentando, que está ligeramente inclinada y parece, bueno, de hecho no parece, sostiene esos muros. Esa estructura se llaman arbotantes, así como árbol, arbotante, que justamente servía para sostener esa estructura mientras la estaban construyendo. Por ahí algunos historiadores dicen que esos arbotantes se iban a retirar una vez que estaba construida la estructura. Yo no les puedo afirmar ese dato, no sé si sea verdad o no, pero algunos dicen que, bueno, a la gente le gustó tanto cómo se veía esa estructura que deciden dejarla ahí para que se vea muy bien ese edificio. Ahora vamos a ver que efectivamente la economía es importantísima aquí, para empezar porque es el auge del comercio. O sea, el comercio va a resurgir en tiempos de las cruzadas, precisamente como motivo van a tener las cruzadas, cuando se va a retomar el contacto con Oriente. Va a haber contacto con Medio Oriente, con lo que hoy en día es Tierra Santa, lo que hoy en día es Turquía, lo que va a ser incluso China, lo que va a ser toda esa región, y por lo tanto los comerciantes, los mercaderes, se van a hacer muy, pero muy ricos. Ellos van a viajar de un lado del mundo, o bueno, de un lado del antiguo continente, que sería el euroasiático africano, van a viajar a Asia, van a viajar a Medio Oriente, y van a llevar a Europa las mercancías más finas, más exclusivas y más exquisitas, como puede ser la tela, como puede ser la seda, y también las especias, los colorantes, los tintes. Van a llegar a Europa y lo van a vender a un precio tan elevado como ellos quieran. Entonces se van a volver ricos muy rápidamente, van a fundar los burgos, que son ciudades, las ciudades del comercio, o en donde va a proliferar el comercio, y entonces van a poder financiar estructuras como las que ven ahí. De ver competencia humana, lo podemos llamar avaricia si gustan, o codicia, donde van a decir, bueno, en mi pueblo voy a financiar yo, que soy el mercader más rico, una catedral con 5 pisos en el campanario, ¿no? Por decir algo. Y entonces Hal, que también va a ser un mercader muy rico del pueblo vecino, va a decir, la de Maximiliano tiene 5 pisos, yo voy a financiar una que tenga 6. Y David puede decir, bueno, yo voy a financiar una que tenga 7, solamente para opacar al pueblo vecino, o para tener una catedral, un edificio todavía más imponente, todavía más, más significativa, ¿no? En mi pueblo, que sepan que yo voy a humillar a todos los demás y voy a tener un edificio cada vez más grande y más elaborado. Entonces ahí entra la economía, ahí entra la política y entra también la codicia humana, ¿no? Estas ganas de competir entre unos y otros. No sé hasta aquí si hay algún comentario, alguna pregunta. Hal, tienes tu micrófono. Ya, perdón. Es que pensé que sí lo había activado. Bueno, a mí me parece bastante impresionante el día de hoy. Yo que no puedo construir 2 bolitas y palitos sin morir. Que hayan hecho esto con herramientas que hoy en día pues nos parecen viejas, pero
caray, o sea, hacer algo así de grande y masivo en años y años, pues tiene un gran mérito. O sea, no solo científico, sino también de trabajo humano. O sea, las horas hombre utilizadas para esto son de verdad cosa impresionante y siguen muchos al día de hoy. Que fueron los aliens. Ah, ya. Sí, es que ya vamos a eso, sí es cierto. No, Aquí, de blanco no son aliens, ¿no? Ahí sí son ellos. sí, aquí me gustaría preguntarle a Nan Luna, que dice con los conocimientos del Renacimiento, no sé a qué se refiere exactamente, así que si nos puede ayudar, pues con gusto seguimos hablando con ella. ¿Hacen o hacían catedrales para acercarse más a Dios? ¿Y esto es gótico? Sí, ¿no? Sí, sí es gótico, y sí, también se acercaban más a Dios, digo simbólicamente, ¿no? Bueno, también de otra manera, por ejemplo, la catedral gótica, las catedrales góticas siempre tienden hacia arriba, ¿no? Hacia la vertical, justamente para que vean ese acercamiento hacia Dios, esa tendencia hacia, bueno, mirar hacia el cielo y buscar justamente esa parte de la divinidad. Y también va a haber gente que va a donar arte, pues también para ganar cierto favor ante la religión. Van a financiar tanto estructuras arquitectónicas como pinturas. Creo que no tenemos aquí ejemplo de pintura gótica, pero va a ser muy común que la gente adinerada, la gente más pudiente, diga, bueno, yo voy a financiar para decorar esta iglesia un cuadro, por ejemplo, de Daniel y los leones, ¿no? Entonces voy a financiarlo yo, voy a decir, vamos a poner a Daniel aquí en el centro, al protagonista Daniel, y rodeado de los leones. Pero voy a aparecer yo chiquito en la esquina, esta posición, porque yo soy el donante y quiero aparecer ahí también, que recuerden que yo pagué esta obra, y a ver si esto me puede dar alguna indulgencia, algún beneficio, ¿no? No es que el catolicismo acepte eso, que diga, bueno, como pagaste te vas a ir al cielo, no funciona así, pero la gente lo va a buscar de esta manera. Y justo recordé un dato que tenía justo de las autorías, de tanto de obras o sea, pintadas como tal o de la arquitectura, que no encontramos tanto los nombres justamente de estos artistas, por decirse, porque muchas veces se agrupaban en gremios. Eran un grupo de artistas que hacían tal o cual obra y no se tomaba uno solo el crédito, como si sucede ya más adelante en la época del Renacimiento, que nos encontramos pues no sé, a Miguel Ángel, a Leonardo y tal. Y es justamente esa división entre el grupo, el que genera esta obra, y que posteriormente ya con el deseo tal vez de notoriedad, que se nota en ese relato que nos da sobre la persona que financia una obra y se mete ahí y hace un cameo, y ya lo posterior, donde ya literalmente es la personalidad del artista la que renace, es una obra de tal o cual artista, eso le da el prestigio, más que la obra tal vez en sí. Claro, es muy importante, que también había gente que, bueno, le pagaba a la iglesia, se nosotros estamos haciendo una obra para Dios, ¿no? Para la iglesia, entonces el sentido del autor pues ni siquiera se considera. Hasta más adelante, cuando ya surgen los gremios, cuando surge esta, le voy a llamar maestría al pintar, al dibujar, y a la gente sí le interesa decir, bueno, tengo una obra pintada por Rafael, por Leonardo da Vinci, por Donatello, entonces ahí sí va a haber pues, justamente ese sentido de autoría, ¿no? Que antes no existía. Uh-huh. Aquí pregunta Alejandro Cadena, ¿es cierto que tardaron hasta varias décadas? Sí, por supuesto que es cierto, y de hecho llegaban a tardar siglos. No sé si conozcan el dato, pero la Catedral de la Sagrada Familia en Barcelona se acaba de terminar de construir apenas el año pasado. ¿Ya se terminó de construir? Ya se terminó de construir. Ah, yo pensé que todavía les faltaba. Bueno, la noticia es que ya se terminó. O se terminó el primer pilar, ¿no? O sea, porque digo, yo sabía que la Catedral Metropolitana pues tardó más de 2 siglos. Sí, es una cosa que de verdad se toma, digo, la catedral nuestra, la de México, no es gótica, es un arte ya posterior, pero igualmente es algo impresionante, ¿no? Es algo que tiende a abrumar, ¿no? Que tú volteas hacia arriba y ves justamente la inmensidad y el poder, pues, divino, el poder de la iglesia. En el caso del gótico es todavía más, no sé cómo llamar, digamos, más rebuscado, un poco más ornamentado,
Para el público que nos está siguiendo puede buscar una imagen de la Catedral de la Sagrada Familia y puede ver por qué se tardaron tantísimo tiempo en terminarla, ¿no? Es algo de verdad muy, pero muy impresionante. ¿No es por por Gaudí? La verdad ahorita no te sé decir el dato. A ver, voy a buscarlo, ¿eh? Por favor. Es la Catedral de la Sagrada Familia. Así es. Déjame lo busco yo. Es una basílica católica de Barcelona, diseñada por el arquitecto Antonio Gaudí, iniciada en 1882. Fue elegida en la Sagrada Familia, es conocida popularmente como la Catedral de los Pobres. Okay. Cuando esté finalizada, o sea, no está finalizada, será la iglesia cristiana más alta del mundo. Aún le falta, porque está en 138 metros y y el objetivo es que llegue a 172.5 metros. Yo había leído una noticia que ya se había terminado, pues entonces, bueno, supongo que está más cerca que... Pues ya mero, ¿no? Así es. Allá en Barcelona, España, en la región de Cataluña de España, que no es independiente. Ahí. Pura sal, la pura sal. No, pues es la verdad, digo, pues es como un estado de aquí de México, ¿no? O sea, es como Chihuahua. O sea, por cierto, esto viene desde tiempos de Carlomagno, ahí como dato curioso. ¿Qué? Ese pleito, ese conflicto territorial viene desde tiempos de Carlomagno. Sí. Ya luego podremos ver la historia. Ok, me parece muy bien, pero sí. Me recuerda más a Yucatán. A la provincia rebelde. Sí, bueno, pero es nada más de cotorreo, o sea, pero sí, no es independiente, eso sí es cierto. Nunca lo fue y no lo será. Entonces, ok, bueno, pues algo más que quieran comentar de esto, o seguimos con la parte del conocimiento y eso. Adelante. No, pues tú eres el que sigue. Pues sí, ¿verdad? Ajá. Muy bien, pues si pudiéramos regresar a la primera imagen que colocaste en vivo, Hal, te lo voy a agradecer. Y vamos a ver que, bueno, la escritura ya existía desde mucho antes de que iniciara la Edad Media. La conocían los griegos, la conocían los romanos y un largo etcétera. Pero vamos a ver aquí cómo se revoluciona, de cierta manera, el conocimiento, la transmisión de este conocimiento y también la escritura. Para comenzar, vamos a ver que en la antigüedad, y todavía hasta los primeros años de la Edad Media, se utilizaba como soporte para escribir el famosísimo papiro. El papiro es una fibra que viene de una planta que, si no mal recuerdo, también se llama papiro, principalmente de Egipto, de esas zonas donde se va a elaborar. Voy a hacer un símil ahí, que es algo como el papel de hoy en día, pero pues es un papel muy frágil, es un papel no muy resistente que digamos, y pues bueno, si va a estar almacenado en una biblioteca como la de Alejandría, pues es más o menos conveniente tenerlo ahí, pero para transportarlo, para estarlo trabajando con las manos, para estar copiando un pergamino o leyéndolo, no es lo mejor. Sabemos que es muy pero muy frágil, se llega a romper, se llega a desgastar de una manera sumamente sencilla. Sabemos que se llega a humedecer, o sea, si está almacenado mucho tiempo y no se le da el cuidado adecuado, llega la humedad, llegan los insectos, llegan las plagas, y pues es muy fácil perder el conocimiento que hay por un descuido totalmente humano. Vamos a ver que en la Edad Media va a surgir esto que estamos viendo en la pantalla, que va a ser el pergamino. No es lo mismo el pergamino que el papiro. El pergamino se hacía al retirar la piel de un animal, esto está hecho con piel, digamos con cuero, y bueno, claro, esto requiere para hacer un libro el sacrificio de un ganado entero, un rebaño, para poder crear una Biblia, unas etimologías de San Isidoro, una Odisea. O sea, eso sin duda tienen que matar muchos animales, pero va a tener un soporte muchísimo más resistente. Se va a retirar la piel del animal, se va a limpiar, se va a tratar de manera química y también física para dejarlo lo más plano posible, lo más liso, y que el monje o el escriba pueda escribir sobre él.
Lo que estamos viendo aquí es un documento medieval, que justamente eso es algo que yo quiero que alcancen a dimensionar, tanto ustedes como el público, que es que estos documentos duran muchísimo más que los elaborados con papiro. Tenemos manuscritos de la Edad Media del siglo XIV, del siglo XIII, del siglo X, incluso anteriores, que se han conservado bastante bien hasta nuestros días, habiendo pasado por guerras, por inundaciones, por plagas, por saqueos, incluso por ventas o por tráfico, ya sea legal o ilegal, y se sigue conservando de manera tal vez no 100% íntegra, pero sí mucho mejor que con el pergamino. El pergamino lo cambias de un lugar a otro y pues se te deshace, ¿no? Tiene que estar a unas condiciones atmosféricas muy específicas, mientras que el pergamino dura muchísimos años, muchísimos siglos más. Ahora vamos a ver aquí que además del pergamino, que ya de por sí es algo asombroso, es algo insólito, tenemos también la escritura. Lo que están viendo ahí, este pergamino es una gótica, según ese posterior, que eso también es una revolución en la manera de escribir. Antiguamente se conocían las mayúsculas romanas, vamos a tener alfabeto carolingio, minúsculas de Carlomagno, y va a evolucionar hasta el tipo de escritura que vemos en este momento, que coincide más o menos temporalmente con el arte gótico. Por si fuera poco, vemos que la literatura domina, porque de verdad domina, el uso de diferentes materiales como el lapislázuli, como diferentes tipos de pigmentos y de colorantes que van a elaborar y van a emplear en este tipo de manuscritos. Ahí pueden ver una imagen, digo, no tiene la proporción más exquisita, pero se entiende que hay ahí por lo menos 2 personas y se entiende qué es lo que están haciendo, ¿no? Entonces eso lo van a hacer justamente con este óxido, ¿no? Y si no mal recuerdo, con el lapislázuli, que es lo que tiñe de color azul. No sé hasta aquí si quieren ver alguna duda, algún comentario. Aquí un compañero dice que qué tan común era la lectura, saber leer y escribir. Ok, eso es una pregunta muy interesante y la respuesta corta es que depende. La respuesta más larga es que depende de la época, depende de la región y depende también de las clases, no solamente socioeconómicas, sino de la clase de si eres clero, si eres nobleza o realeza, o eres campesino o trabajador. Antiguamente no es que la iglesia se reservara ese conocimiento para ella sola, sino que algo muy importante para ella, digamos la iglesia como institución, poder leer y escribir para preservar el conocimiento y para poderlo difundir. Entonces no es que esté reservado únicamente a la iglesia porque la iglesia no lo comparta, sino porque la demás gente va a estar más preocupada por cultivar, por sobrevivir, por pelear, que por ponerse a escribir y a leer. A la iglesia sí ofrecía, le voy a llamar clases, cuando alguien quería educarse, cuando alguien quería aprender, ya sea leer, escribir, incluso algunas otras cosas, la iglesia podía ofrecer ese servicio, ¿no? De enseñarle a uno a leer y escribir. Aunque lo cierto es que era muy poco el porcentaje de la población que se ofrecía o que quería aprender a leer. Realmente sí se reservaba al clero, a la iglesia, tanto el clero regular como el clero secular, porque era muy importante que supieran leer e interpretar la Biblia. Y vamos a ver que hay detalles ahí, por ejemplo, en la historia de Carlomagno. No es común que un rey sepa leer ni escribir en su época, pero él sí tiene esa inquietud. Dice, bueno, esto es muy importante y sí quiero que me enseñen a leer lo que es el latín. Entonces, le cuesta trabajo, las fuentes dicen que le cuesta mucho trabajo a Carlomagno aprender, pero finalmente sí logra tener avances sustanciales en este arte. Perfecto. No sé si quiere decir algo, David. No. Tenía entendido que el clero era el más educado, dice Rogelio Vega. Pues sí, ¿no? Era ¿Sí? Lo más normal. Así es. Pues a eso se dedicaban, ¿no? Tenían que saber leer, interpretar fuentes cristianas para difundirlas, pero también paganas, ¿no? Para ver qué se está diciendo, por así llamarlo, la opinión, cómo vamos a contrarrestar esa parte, qué técnica han logrado en el arte, en la ciencia, se puede implementar o no. Entonces ellos tienen que estar enterados de todo lo que sucede a su alrededor. Muy bien, perdón. Era muy complicado, hacer un libro tomaba años y era muy picante. No sé si quisiste decir picante u otra palabra, pero no sé si les picaba. O sea, la verdad es que era complicadísimo. Yo no podría hacer eso, o sea, la verdad.
No, pues tomen en cuenta que todo lo que ven ahí, absolutamente todo, se hacía a mano. Ujú. Es decir, Exactamente. letra por letra, ilustración por ilustración, página por página, todo se hacía a mano. Con alguna máquina que pueda ayudar, pero en general pues era a mano. Pues sí, digo, aparte hay que tener en cuenta que no se había, bueno, al menos acá en el lado europeo, no se había inventado la imprenta, o sea, pues no se podía hacer masivo. Que algo que se Efectivamente. cree mucho es que no se rescataban los textos antiguos, pero sí, de esta manera es como se rescataban, ¿no? Sí, claro que sí, se traducían, se reescribían y se difundían a Herodoto, a Tucídides, a quien ustedes quieran, ¿no? Platón, Aristóteles y muchísimos más, Cicerón. Perfecto. ¿Algo más que quieran decir o quieren que vayamos cerrando el en vivo? Ya solo como último detalle, se dice por ahí incluso que existían escribanos, copiadores, que realmente no sabían leer ni escribir. Sabían replicar los símbolos que veían, las letras, pero no sabían qué es lo que ellos estaban transcribiendo. O sea, es ahí un detalle, pues un dato curioso. Ok, perfecto. ¿Algo que quiera? Bueno, ¿a partir de qué época, esta es la última pregunta, los reyes empezaron a leer y escribir? Bueno, ya para tiempos, digamos, del Renacimiento, puede ser más o menos más frecuente que un rey pueda leer o pueda escribir. Y vamos a tener ya en el siglo XVII, el XVIII, estos déspotas ilustrados, como les llaman, que ellos ya conocen la escritura, ya conocen la lectura, y de hecho se van a formar de una formación ya bastante más exquisita, bastante más rigurosa, y pues ya es parte de su labor como monarca, estar muy bien informados de todos los saberes que son útiles. Perfecto. ¿Algo más que quieras decir, David? Pues, como dices, la parte de imaginarte tú como un escriba, y para la audiencia, el imaginarte estar años con una tarea, tener un error ortográfico, que no sé, se te caiga la tinta, perforar el papel, es bastante de pesadilla. Por ejemplo, ahorita me estoy recordando que estas ilustraciones volvieron, pero en forma de memes. No sé si las han visto. Sí, muy famosas. Buenísimas. Aparte tiene como 1 año, 2 años que regresaron todo este tipo de ilustraciones medievales, que hasta videos musicales se han adaptado a la forma de las ilustraciones medievales, y que si este tipo de arte nos vuelve a causar yo lo reconozco, es justamente por esa parte, porque se retoma algo que era bastante complejo en su época. Sí, de hecho, leí hace algunos años, una noticia de un estudiante, realmente no les sé decir de dónde, me parece que es inglés, pero que su tesis, su proyecto para titularse, fue escribir el Silmarillion, que es una obra escrita por J.R.R. Tolkien, y él escribe de esta manera, ¿no? O sea, él utiliza todo, transcribe el Silmarillion, y lo hace, me parece que con letra o tipografía gótica, con ilustraciones de la época, medievales, y hace una obra impresionante, ¿no? Es algo de verdad estupendo. Mazoca. No, qué espanto, la verdad, no. Pero bueno, ha sido muy interesante hoy. Este fue nuestro primer live especial de cumpleaños. Esperamos que haya sido de su agrado. Pues ya vamos a empezar a cerrarlo. Agradezco a David y a Maximiliano que nos hayan acompañado hoy, aquí y a todo el equipo HC que nos está viendo desde lejitos, porque todos están bastante ajetreados. Hay un loquito que los tiene haciendo guiones, entonces no sé quién sea. Pero bueno, recuerden, sí, quién sabe. Recuerden que ya tenemos otros temas. Se estrenó este miércoles el del inicio del Imperio Coralígeno, el origen. Y también van a haber más temas estas semanas que vienen. Así que esténse pendientes cada miércoles en este canal. Y los shorts el día lunes, los lives, pues ya saben, los jueves, en punto de las 8:30, a menos de que suceda algo. Y pues vamos a despedirnos, si les parece.
a nombre de todo el equipo. A nombre de todo el equipo de HC Historia Contemporánea, nos despedimos esperándolos la siguiente semana. Mañana pueden votar por su tema para el mediodía, sale la encuesta. Ahorita lo vamos a elegir. Es de tema mexicano, si mal no recuerdo. Y van a poder ver ustedes un nuevo short mañana en HC2, un nuevo video el sábado en HC2 igual. Así que esténse pendientes, suscríbanse al canal, comenten, compartan, ayúdenos a llegar a más gente y romper el bloqueo del algoritmo de YouTube. Por mi parte es todo. Yo soy Ricardo Rodríguez Hall. Nos despedimos. Hasta la próxima. Chao, chao. Buenas noches.